Conocerse para conocer. Capítulo 3. Actitudes básicas del ser humano. Si en los dos capítulos precedentes de este cursillo Conocerse para conocer nos detuvimos en contemplar la estructura básica del ser humano, en este tercero nos adentramos en su funcionamiento para averiguar cómo gestiona esa estructura la voluntad del dueño de la casa, adoptando pues un punto de vista dinámico, en el que ya nos preguntamos ¿cuáles son las actitudes básicas que alberga esta estructura del hombre? O dicho con otras palabras, ya he visto cómo soy y ahora ¿qué hago? Vamos a intentar representar mediante un esquema el árbol de decisiones humanas elementales, para que colocado al lado del diagrama estructural nos ayude a comprenderlo todo con más claridad. El hombre, el ser humano, cuando cobra conciencia de sí y descubre el mundo en el que está, que le embarga los sentidos, se pregunta, aunque sea muy elementalmente, el por qué y el para qué de su vida. Preguntas que se debe responder, al menos mínimamente, aunque sea a tientas, para poder saber cómo seguir viviendo. Como sus sentidos le informan del presente, este hombre, y con él cada uno de nosotros, nos preguntamos, ¿cómo puedo desarrollar yo mi vida con la capacidad que tengo para decidir? Y en nuestro esquema escribimos la palabra presente, con una flecha hacia abajo que conduce a la palabra expectativas, porque el hecho de apreciar el presente genera en nosotros expectativas vitales en las que podemos decidir y ejercitarnos como personas. Y a su vez, estas expectativas nos ofrecen dos posibilidades, la de generar deseos de crecimiento personal o la de no hacerlo. Así escribimos una flecha que desciende a deseo de crecimiento y otra a no deseo. El no deseo lo dejamos aparcado de momento y ya volveremos a él, puesto que lo habitual es tener deseos que pensamos nos benefician. Pues ante cualquier deseo se nos ofrecen dos posibilidades, que el deseo se cumpla o que no se cumpla. Pero a efectos prácticos de ubicación en el esquema las vamos a desglosar en tres: que no se cumpla en el centro, no cumplido, que el deseo sea bueno, que sea constructivo para la persona, siguiendo para ello las indicaciones de los mandamientos, buen deseo, constructivo, mandamientos, a la derecha, y que se cumpla, cumplido. Y la tercera posibilidad, que el deseo sea malo, destructivo para la persona, porque intenta ejercer un dominio posesivo a través de lo que se conoce como egocentrismo. Mal deseo, dominio posesivo, egocentrismo, a la izquierda. Y que también se cumple, cumplido, porque si no se cumple pasa a no cumplido. El egocentrismo consiste en poner al yo como centro de todo el universo personal, consecuencia del rechazo de ese núcleo central de nuestro ser ocupado por Dios, con lo que ya nos habremos situado en el yo virtual representado en el diagrama mediante la palabra tentación. Centrémonos ahora en el camino del deseo no cumplido, que suele ser lo habitual, porque esto genera en nosotros una cascada de consecuencias. Primero, insatisfacción, luego frustración, que acaba por producir ansiedad, y con ella el sufrimiento, lo que nos origina un nuevo deseo, esta vez de liberación de la ansiedad y el sufrimiento acumulados. Deseo de liberación. Al igual que ocurre con la vejiga cuando se llena de orina, o con los residuos de los alimentos ya digeridos. Y en este punto, ¿qué vías de escapatoria se nos ofrecen? Veamos las diferentes posibilidades una a una. Si el deseo de liberación no se cumple, la flecha se vuelve a dirigir al comienzo de la cascada, con lo que se forma un bucle que genera cada vez más y más ansiedad y sufrimiento. Si se supera el nivel de tolerabilidad, con mucha rapidez, el cuerpo no tiene tiempo para adaptarse y reconducir la ansiedad, y ésta se libera bruscamente en forma de violencia. Escribimos, brusco, violencia. Solo hay que analizar un poquito nuestro propio comportamiento o fijarse en el de los demás, para comprobar la certeza de estas palabras. Basta con que nos lleven la contraria cuando no está en nuestros planes, que pierda nuestro equipo, que nos hagan una jugarreta que ponga en riesgo nuestra salud o nuestros bienes, etcétera, 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 para que respondamos con violencia verbal o física, en la que descargamos nuestra intolerable tensión interior.
pero si el nivel de tolerabilidad se alcanza de forma paulatina, el cuerpo puede reconducir el exceso de ansiedad hacia un drenaje natural, que es el ejercicio de la sexualidad. No es la sexualidad en sí, sino el ejercicio de la sexualidad, a lo que podríamos llamar sexualismo, lo que consigue la liberación de la ansiedad acumulada. Escribimos paulatino sexualismo. No creo que sea necesario entretenernos mucho en resaltar la capacidad relajante que tiene el ejercicio de la sexualidad. El ambiente social, cargado de frustraciones, ya se encarga de mostrárnoslo suficientemente. Y esto también es otra forma de expresividad que manifiesta cómo nos sentimos. Nos sentimos frustrados en nuestros deseos de comunicación, sin poder comunicar lo que nosotros somos de forma constructiva, procreativa. Y como no sabemos o no queremos realizarlo espiritualmente, lo realizamos físicamente de forma alegórica, pero desconociendo absolutamente dicho significado y sentido. Este es un principio básico de comportamiento humano, extrapolable a cualquier orden de la vida, que el hombre realiza físicamente aquello que no quiere realizar espiritualmente, desconociendo su sentido, es decir, sin darse cuenta de tal equivalencia. Y me dirán, ¿y los niños que no tienen desarrollado este sistema de drenaje? Pues los niños y también los adultos pueden utilizar un sistema de liberación más inmaduro, que podemos llamar invertido, porque se vuelve hacia quien lo genera, y consiste en otra faceta de lo que más arriba del esquema hemos denominado dominio posesivo. En este caso, bajo el aspecto de la egolatría. Escribimos invertido, dominio posesivo, egolatría. La egolatría es el culto al yo, lo que aporta solo una diferencia de matiz con respecto al egocentrismo. En este último la persona pretende hacerse el centro de todo, mientras que en la egolatría exige culto, ser adorada. Como la vía de la egolatría es muy perniciosa, los niños deben aprender a superarla pronto, abandonando el papel de rey de la casa en la medida que van alcanzando el uso de razón. Pero lo verdaderamente lesivo es cuando esta vía permanece abierta y en uso en la edad adulta. Porque en la edad adulta, esta vía, además, no sólo puede volver a abrirse cuando el drenaje del sexualismo se encuentra impedido, sino cuando el de la violencia también lo está, por un control férreo de la voluntad. Y los otros modos de drenaje, que veremos a continuación, no se hallan disponibles o resultan insuficientes. En ese caso, lo que debería expresarse hacia afuera se manifiesta hacia el propio interior de forma simbólica, y la propia psique, el ánimo, de manera automática transforma en expresión o manifestación orgánica del propio cuerpo lo que podría haberse transmitido por los medios habituales dentro de una expresividad normal hacia el medio externo. Esto es lo que se conoce con el nombre de somatización, es decir, se denomina así el hecho de expresar de forma inconsciente a través de la biología corporal propia del soma, lo que la psique, el ánimo, no puede o no sabe expresar de otra manera. Y esta somatización es el origen, el desencadenante o el predisponente de la enfermedad, en la que la persona que la sufre expresa a través de su cuerpo biológico, de su soma, lo que siente su alma, aunque ella no sepa cómo. Esta es la causa por la que la enfermedad se convertía en un foco de atención absorbente, como ya se dijo, ya que la egolatría y la somatización comparten la vía de drenaje, puesto que la somatización es para el cuerpo lo que la egolatría es al alma. Pero como el lenguaje corporal simbólico de la somatización, en el que cada parte o aspecto representa su función, sobrepasa con mucho los límites y la intencionalidad de esta charla, baste solo con este breve apunte para que sepamos ubicarla en su justo lugar. Teniendo también en cuenta que las desviaciones del objeto de la sexualidad, generadoras de tanto sufrimiento, se hallarían incluidas, asimismo, dentro de esta vía, como un efecto más de la somatización. Existe una cuarta vía en la que el deseo de liberación es negado, y a la que podremos llamar encubierta. Es la de la adicción, bien a drogas o a sus sucedáneos, englobando en sucedáneos cualquier tipo de adicción. Escribimos encubierto, negación, adicción, drogas, etc. La adicción, en sus múltiples tipos, esconde ese deseo de liberación creando, como sustitutivo de la satisfacción que no se tiene,
paraísos virtuales o ficticios, mundos paralelos que distraen de la realidad en la que se vive. Es la evasión como pauta de conducta. Por eso es también la vía empleada por el enamoramiento, al crear una idealización adictiva, en este caso alrededor de una persona tomada como objeto de deseo. Y por ende es la vía de las pasiones. Así, la evasión o las evasiones se utilizan como modos de evitar enfrentarse a una realidad que resulta inaceptable. Pero no confundamos una simple evasión momentánea, que no es adictiva, con una evasión como pauta de conducta que sí lo es. Bien, pues todas estas vías de liberación, incluida la que denominamos como mal deseo, que se manifestaba en egocentrismo, desembocan en un mismo punto, en el hecho de producir una satisfacción engañosa que es momentánea, porque se corrompe y se agota. Y es que, como no se soluciona el problema originario, porque ni cubre las expectativas ni responde al deseo de crecimiento, una vez se ha liberado la ansiedad, desaparece de inmediato la satisfacción, con lo que vuelven a generarse expectativas, y vuelta a empezar desde el principio. Así se entra en un ciclo vicioso, destructivo, al que podemos denominar ciclo corruptivo, o también degradatorio, deletéreo, o en fin, nada bueno. Sé que se agolpan preguntas sin responder sobre estas vías, pero volveremos a ellas cuando tengamos el esquema completo, porque desde esa perspectiva se responden mejor. Quedaría en este lado izquierdo del esquema, que hemos llamado ciclo corruptivo, un camino por recorrer, el que nombramos antes como no deseo. Esa es la opción propuesta por la filosofía budista. Si el deseo se convierte en mal para el hombre, con no desear, asunto resuelto. Pero eso es como si alguien decidiera: no quiero respirar aire contaminado, y le dijera al aire: ahora vas y te fastidias, que no respiro. Y la persona se muere, pero eso sí, sin respirar aire contaminado. Esta pequeña broma muestra palpablemente que las expectativas vitales son esenciales para la vida, porque van inherentes con ella. La estrategia utilizada es semejante a la que acabamos de ver en la cuarta vía de liberación, que hemos nombrado como deseo encubierto o negación, cuyo propósito es crear paraísos virtuales o ficticios para alienar el espíritu, para entretenerle vistiéndolo de otro yo. En este caso el paraíso virtual lo denominan la nada, o también se le conoce con el nombre de nirvana, y es a este falso paraíso al que se invita a trasladarse al soy yo de la persona, para alcanzar el no soy yo, que decíamos al trazar el diagrama estructural del hombre y hablar de la tentación. Y comentábamos que la tentación, que la seducción del falso yo, siempre venía de la psique, del estar de la persona, nunca del ser. La filosofía budista, que es una filosofía y no una religión porque no reconoce la existencia de un Dios personal, se mueve muy bien en este ámbito psicológico, porque es su medio habitual, pero desconoce por completo el espíritu, aunque pueda utilizar ese término. Ya que si lo conociera, tarde o temprano se habría encontrado con Dios, que se asienta en su interior. Si no lo ven, es porque nunca han estado allí. Es como si un hombre que asegura nadar en el mar afirmara que nunca se ha encontrado con el agua o que el agua no existe. También utilizan un concepto de oración vacío, puesto que no se comunican con Dios, al que no reconocen como tal. Y un concepto de meditación igualmente vacío, puesto que no hay un objeto sobre el que meditar, sino que también en el pensamiento se hace el vacío, la nada. Utilizan los mismos términos que nosotros, pero con contenidos completamente diferentes, creando una gran confusión en quien no está advertido. Además, esta forma de afrontar las expectativas vitales promueve sin tapujos la despersonalización y enajenación de la persona, al sumirla en el vacío, en el no soy yo, en su disolución en la nada, como culmen de su propósito vital. En el fondo, de lo que trata esta vía del no deseo, de la negación anticipada, es de llegar a la satisfacción engañosa evitando la cascada de la frustración y la ansiedad. Pero como esta satisfacción es momentánea, corruptible, el ciclo se cierra igualmente sobre sí y vuelta a comenzar. Hasta aquí hemos hablado del ciclo corruptivo, pero su misma presencia hace intuir la existencia de un ciclo no corruptivo,
al que vamos a llamar ciclo saludable o ciclo salvífico, que va a ocupar la parte derecha del esquema y que a su vez tiene dos partes, una superior que ya iniciamos nombrándola como buen deseo, constructivo, mandamientos, y que dejamos para comentarla en segundo lugar, y otra inferior ascendente que vamos a abordar de inmediato. Cuando comentábamos las vías de liberación de la ansiedad y el sufrimiento acumulados, solo he mencionado las 4 que conducen a la satisfacción engañosa, pero hay una quinta vía que la indicamos con una flecha que sale hacia la derecha del deseo de liberación. Este camino también nos conduce hacia el buen deseo, pero en este caso definido como aceptación, entrega, amor. Es el camino de las bienaventuranzas. Luego sobre esta flecha tenemos que poner una cruz, porque es el camino de la cruz. Esta quinta vía no es como las otras, que digamos nos vienen preestablecidas para casos de emergencia, como un relé que salta si se le va la luz. Esta vía de liberación hay que decidirla libremente, eligiéndola con la voluntad. Si no es así, la vía permanece cerrada. Aceptar el sufrimiento que nos produce nuestra frustración vital, acogerlo, agarrándose bien a la cruz, eso es algo que sólo se puede decidir conscientemente y no por casualidad. Entregar ese sufrimiento acogido por un bien mayor requiere ser sopesado, valorado y elegido. Y hacerlo por amor, en el que con el sufrimiento va la persona entera, precisa de una lucidez personal en la que el espíritu vuelca su corazón. Nada de esto es fortuito, sino que es un camino de libertad. Ya advierte Santa Teresa de Jesús que la cruz es menos pesada y se hace más llevadera si uno se agarra fuertemente a ella, es decir, si se elige libremente. Por eso precisemos primero a lo que nos referimos cuando usamos la palabra amor, ya que la manipulación del lenguaje en la que vivimos procura llenar esa palabra con contenidos diversos, para confundir. El amor aprendido de Dios y no otro es el que supone una entrega desinteresada y voluntaria de la persona entera. Es decir, si no hay entrega, o no es desinteresada, o no es voluntaria, o no es de la persona entera, no es amor. Y le podremos dar otro nombre, pero no el de amor. Y por eso esta vía sólo se puede abrir con la voluntad, eligiéndola, y no de otra manera. Así, mantener una relación sexual no es amor, porque ni es desinteresada, ni es de la persona entera, y puede no ser voluntaria ni haber entrega de ningún tipo. Podrá haber amor en las personas que la realizan, pero la relación sexual en sí no es amor, y ni siquiera una consecuencia del amor. Una relación interpersonal de posesión nunca puede ser de amor, porque no cumple ningún criterio. Es una mera posición de dominio de una persona frente a otra. Una relación de necesidad cubre una necesidad, es utilitarista, y si se acaba la necesidad, se acaba la relación, luego no puede ser de amor. Una relación de amistad, de alianza, al exigir contrarréplica, tampoco puede ser llamada de amor, puesto que no es desinteresada, sino que depende de determinadas condiciones, y si se rompen las condiciones, se rompe la amistad. Una relación de agradecimiento ya se va pareciendo más porque ya pasa a depender solamente de la persona que la mantiene. Una persona ha aprendido de otra una actitud de entrega desinteresada y voluntaria, y trata de corresponder al favor recibido para no ser menos. Aún no hay un desinterés total, pero empieza a haberlo. Aún no hay una entrega decidida, pero empieza a haberla. Aún no hay una plenitud personal, pero empieza a haberla. Porque ¿y si cuando la persona creía haber sido beneficiada se equivocaba en su apreciación? Dado el caso, el agradecimiento desaparece, se corrompe. Pero ¿y si a pesar de la frustración se reconoce que no se debe agradecimiento a quien pensábamos que sí, la persona agradecida mantiene su relación? Entonces habrá dado el salto al amor de verdad, al amor que no espera nada a cambio y que elige libremente. ¿Qué condición podrá hacer cambiar la decisión libre de amar si no hay condiciones puestas? El amor de verdad es incorruptible y no se puede romper porque sólo depende del que ama. Así nos ama Dios y así podemos amar nosotros por su gracia.
Por eso a veces el Señor parece que nos deja solos y deja a nuestros ojos de darnos beneficios, incluso parece que perdiese todos sus atributos divinos. Y eso quiere decir que ha llegado el momento en que nos está ofreciendo la oportunidad de amarle como Él nos ama, porque también Él quiere que aprendamos a amarle por Él mismo y no por sus atributos. Vosotros, pues, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, como nos dice Jesucristo en el Evangelio según San Mateo. Todas estas posibilidades de relación son, pues, caminos que nos van acercando al amor de verdad, oportunidades que se nos van ofreciendo para ir aprendiendo a amar, y tenemos que esforzarnos en ser buenos aprendices. Algunos me podrán decir, pero si el camino del amor de verdad es tan largo y arduo, ¿cómo podremos liberarnos de la ansiedad que se acumula de continuo hasta que llegue ese momento? Pero que alcanzar la perfección requiera un costoso aprendizaje no significa que no pueda haber un drenaje de esta ansiedad con un caudal menor, en proporción al grado de perfección del amor. Esa vía constructiva que ya está prevista en nuestra psique se llama sublimación, y es la vía de canalización de nuestros dones y cualidades. Pero de la sublimación ya continuaremos hablando en la próxima charla. Muchas gracias.